Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:29 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de opinión Democracia queremos dar espacio al análisis del tema salarial. Está por definirse, esta es una costumbre antes de fin de año, para que entre en vigencia el 1 de enero del subsiguiente año. Este momento no ha habido acuerdo. Hoy queremos dialogar, que nos ilustren los puntos de vista desde los diferentes sectores respecto de este tema delicado en medio de la crisis, cuando sabemos que hay desempleo, cuando sabemos que hay necesidad de llenar al menos la canasta básica. Invitados: José Antonio Hidalgo, representante de empleadores; José Villavicencio, representante de los trabajadores; y Gabriel Recalde, del Centro de la Política Laboral. Quisiera empezar con José Antonio Hidalgo. ¿Cómo ve usted el tratamiento del salario básico cuando el presidente Guillermo Lasso prometió en campaña un incremento, y hay que ser claro, un incremento de $100 en los 4 años? $100 en los 4 años. ¿Hay condiciones para ir a ese aumento si uno colige, si uno deduce esos 100 millones, divide para los 4 años? Hay una aspiración, dice al menos $25 este año. ¿Hay condiciones para ello? ¿Cuál es la visión del sector de los empleadores? Muy buen día. Muy buen día. Primero, gracias por la invitación. Yo creo que fijarnos en promesas de campaña ante posiciones técnicas, creo que eso es un desacierto tremendo. Nosotros, como igual empleadores o como empresas, teníamos también ofertas en reducciones de gastos impositivos. Nuestra presión tributaria a nivel del sector bananero es de $470 millones que se ha venido heredando a lo largo de todos los años. Y nosotros tenemos que velar por la competitividad interna y externa. Hasta octubre de este año vamos con una reducción del menos 4.5%, debido a justamente presiones tributarias en temas competitivos, falta de acuerdos comerciales en las zonas asiáticas, que eso sí se está trabajando, pero toma tiempo. Y yo pienso y repito que en estos momentos donde nuestra economía no permite errores, y peor aún decisiones políticas antes que técnicas, sería un tremendo desacierto. Además, a nivel de salarios, nosotros tenemos que medirnos de acuerdo a nuestra competencia. Colombia, que es nuestra mayor competencia en Europa, está cerca de los $227 en salario unificado. Dentro del sector bananero, la parte de mano de obra representa un 40% de nuestros costos, ¿no? Y eso también es un desafío a nivel de competitividad cuando nosotros queremos seguir ganando espacio. Además, hay que clarificar que hoy el índice salarial, con todos los beneficios sociales que tenemos, nosotros sobrepasamos, de acuerdo a la FAO, de acuerdo a IDH, los estándares de salario digno. O sea, Ecuador es el único que cumple con esos estándares a nivel mundial. Así que estamos en una buena vía, ¿no? Contamos ya con ese estándar. Y hoy la posición es que dentro de las comisiones el planteamiento sea con el cálculo de la fórmula de acuerdo a lo que indica el acuerdo ministerial, en base a las cifras que entregó el MEF, Banco Central, INEC, al igual que las betas que salen de un estudio de la OIT, ¿no? La contraparte se basó en argumentos de campaña. ¿Qué pesa más? ¿No? Yo creo que tenemos que ver tema de competitividad interna, competitividad externa, costos, que ya Ecuador cumple con un salario digno a nivel global, ya es un ejemplo de salario digno a nivel global, y tenemos que siempre referirnos en la parte técnica. Tiene que pesar más que decisiones políticas. Ingeniero Hidalgo, con ese criterio importante de que sea un manejo técnico y no político, y peor con promesas de campaña, ¿cuál debiera ser ese indicador con la situación económica que vive el país, los datos que proporciona el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, y también usted dijo el INE, que es el indicador de la inflación, que está alrededor de 1,21%? En efecto, nosotros hemos recibido toda la información de estas instituciones con una inflación proyectada real de 1.28.
Y de ahí en el punto 2 revisamos la parte de productividad donde se le asigna un peso de 0.25 y una variación del 3%, pero en realidad es otra. Si lo vemos ya comparado con el 2019, en un año que no es de pandemia, no hay, y no tomando en cuenta el 2020, no hay un incremento productivo. Es decir, esto es una mala reacción ante la situación del año 2020. En ese caso, la consideración debería ser cero, ¿no? Si lo vemos de esa manera, tomando en cuenta 2020 como un año de pandemia. Y de ahí en el punto 3, la elasticidad del beta 3 es la sugerida por el estudio del Banco Mundial y la OIT. El 3% sale de la variación de la participación global del trabajo. Y en el beta 4, dentro de este mismo cálculo, sale del mismo estudio del beta 3 y la variación del 4%. Entonces, viendo todas estas cifras y haciendo un cálculo técnico, debe empezar con una propuesta de lo que nosotros estamos viendo, de acuerdo a los números, de $2.16. Si nos mantenemos en lo técnico. 2.16 sobre los 400%, $400, perdón, que es el salario básico unificado, el salario mínimo. De acuerdo a los cálculos que se están viendo con la información entregada. Bien, queremos dar la bienvenida a don José Villavicencio, representante de los trabajadores. ¿Cuál es la visión de ustedes, quizás con una circunstancia? Las aspiraciones son legítimas, pero también en un análisis técnico hay que reconocer, aun cuando merecen ganar más, eso es lo ideal. El salario básico en el Ecuador es uno de los privilegiados. Si uno compara los datos que hay en América Latina, son 257 en Colombia, lo que pasa en Perú, y podemos seguir mencionando. Sí es uno de los salarios básicos privilegiados en la región, lo cual no significa que haya necesariamente un mejor nivel de vida. Buen día, don José Villavicencio. Buenos días, mi estimado Miguel. Un gusto saludarle a usted, a su audiencia. Un saludo para Gabriel y igual para José Antonio. A ver, la costumbre se repite, bien lo decía usted, mi estimado Miguel, la costumbre se repite que llega noviembre y diciembre para discutir un tema y un derecho fundamental como es el de los trabajadores. Y mientras no se cambie esta realidad, la situación va a ser la misma. No se puede en 2 reuniones o en 3 discutir y analizar la problemática que vive el pueblo ecuatoriano referente a los trabajadores y sobre todo al tema del salario. Segundo, debemos respetar la Constitución. 14 años de vigencia de una Constitución y no se respeta. El 328 y la 25ª transitoria es clara, que el salario tiene que ser de carácter progresivo hasta que vaya a cubrir el costo de la canasta básica familiar. Hoy bordea esos $740 el costo de la canasta básica familiar. Tercero, habría primero que nivelar los sueldos, nivelar los sueldos. No nos olvidemos que producto de la famosa nefasta ley humanitaria se redujo la jornada y por ende los sueldos al 50%. Más de 270,000 trabajadores siguen ganando $200. Entonces, evidentemente que hay que tomar en cuenta eso. En esa línea, primero hay que hablar de una política general de sueldos y salarios. Desde el 2006 no ha habido una política general de sueldos y salarios, sino una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%. Ejemplo, en el 2019 estaba en $394 el salario. Se discutió para el 2020, se fijó $6. Una persona que venía ganando $400 no se le subió ni un centavo. Eso no ha permitido entonces acortar la brecha entre el salario básico unificado y el costo de la canasta básica familiar. Entonces, evidentemente que hay que cambiar la forma de analizar las cosas, estructurar el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y ver rentabilidad, producción, inflación, el tema social. Y aquí un paréntesis, mi estimado Miguel. Evidentemente que podemos tener un mejor salario de Latinoamérica o de algunos países de Latinoamérica, pero las condiciones son distintas, no son las mismas. Primero, la moneda no es la misma. Segundo, veamos cuál es el costo de la canasta básica familiar en Colombia y cuál es el costo en nuestro país. Entonces, no podemos de ninguna manera hacer esa comparación porque son realidades distintas. Y frente a eso nosotros decimos, sí, hay un ofrecimiento en campaña, pero evidentemente que también se requiere recuperar el poder adquisitivo. El poder adquisitivo se ha perdido en un 60%
que se agudizó por la pandemia. Y entonces por lo menos debe haber un salario justo para que tiene empleo. Nosotros decimos, si hay circulante va a haber demanda, si hay demanda hay producción, si hay producción hay empleo. Pero si el trabajador lo que gana $400 no le cubre siquiera ni el 50% del costo de la canasta básica familiar, ni siquiera va a poder consumir lo que produce. Y entonces evidentemente que sí se requiere mejorar esas condiciones. ¿Cuál es la aspiración de ustedes? Quizás con dos señalamientos. Efectivamente, la Constitución, artículo 328, habla de una remuneración justa con un salario digno que cubra las necesidades básicas. Y dice, el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico. Aunque hay que decirlo, invocar siempre de manera irrestricta que se respete la Constitución, pero el propio autor de esta Constitución en Montecristi la pisoteó, la manoseó, casi la destruyó a su arbitrio, lo cual no implica que esto sigamos haciendo. Hay que respetar de manera irrestricta la Constitución. Y por otro, el poder adquisitivo que usted dice se perdió. Cierto es que en Colombia y en el Perú, con la moneda local o el peso o el sol, esto diariamente se puede devaluar, pierde el poder adquisitivo por el cambio al dólar. Y cuando citaba que el salario básico en el Ecuador es uno de los más altos, en Colombia que está a 2.57, del cambio del peso al dólar, $257. ¿Cuál es la aspiración que tienen ustedes como salario básico? Por cierto, esto será parte de una negociación en donde hay un piso y hay un techo. Mire, evidentemente el hecho de que una persona o varias personas de un gobierno nefasto, corrupto, represivo, pisoteó la Constitución, es la obligación de los ciudadanos, de los ecuatorianos, hacer respetar la norma suprema de nuestro país. Y eso es fundamental. Usted ha dado lectura al 328, en esa línea está la 25ª transitoria que habla del tema salarial. En esa línea nosotros hemos planteado de que para por lo menos en algo acortar la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar, se incremente una política general de sueldos y salarios de $25 divididos en, yo diría, cada 6 meses. Y entonces esa ha sido la propuesta que ha hecho el Frente Unitario el día de ayer. Es fundamental, se ha planteado claramente y las cifras así lo demuestran, que cuando hay incremento general de sueldos y salarios se genera más empleo. Para ponerle 2 ejemplos, en el 2008 se incrementó $30, había esa preocupación de que se va a perder el empleo y pasó todo lo contrario. Segundo, en la época del Sucre, bueno, en la presidencia, perdóneme una cosa, eso sí hay que decirlo. En ese gobierno nefasto, en donde se gastaron los ahorros, tenían miles de millones en el fondo petrolero, todos los fondos de ahorros, hubo enormes, ingentes recursos en donde se destinaron. Es decir, sí había dinero para hacer lo que el presidente de entonces lo hizo. Sí, pero yo decía también en la época de Roldós, en el tema del sucre se duplicó de 2.000 sucres a 4.000 sucres. Mire, para ponerle 2 ejemplos. Y entonces es fundamental analizar estos aspectos, tomando en cuenta de que solo se está fijando al sector privado, porque en el público no hablemos, ha habido congelamiento de sueldos y salarios por más de 8 años en nuestro país. Pero el sector privado es el mayor generador de fuentes de empleo. Y yo no sé si el incremento alto del salario, reitero, siendo importante que nuestros trabajadores ganen más, pero un incremento de esos, ¿acaso va a fomentar el empleo? ¿Va a querer una microempresa que le aumentan el salario, contratar más trabajadores? ¿Qué es la aspiración máxima, el generar fuentes de empleo en el Ecuador, don José Villavicencio? Evidentemente, porque si usted tiene recursos, tiene circulante, va a haber consumo, el trabajador va a poder consumir lo que produce, porque hoy ni lo que siquiera produce puede consumir. Bienvenido a Gabriel Recalde del Centro de la Política Laboral. Entre estas dos posiciones, el sector empleador y el sector de los trabajadores, ¿cuál debiera ser un punto de equilibrio, un punto medio, tomando en cuenta el análisis técnico, más allá del político, que permita como punto final la generación de fuentes de empleo, que es la mayor angustia que tienen los ecuatorianos? Muy buen día. Por favor, el audio, Gabriel. Sí, perdón. Adelante. Muy buenos días, Miguel. Igual a los importantes invitados, un caluroso
Saludo a todos. El segundo inciso del 118 establece un camino, ¿no? Dice que ese índice de precio del consumidor proyectado es el que debe tomarse en consideración, el proyectado. El acuerdo ministerial dictado por el exministro Andrés Isch, que describe de alguna manera a José, establece algunos parámetros técnicos que le coadyuvan, que le acompañan al elemento técnico para poder visibilizar cómo debe ir subiendo o tomar en consideración las ponderaciones necesarias para que se pueda arreglar este asunto. Y evidentemente se habló de varios elementos, entre esos los factores de producción, los índices de precios al consumidor, los factores de la productividad laboral, la elasticidad del empleo respecto a los salarios y la elasticidad de la informalidad con respecto a los salarios también. Sobre estos dos últimos puntos, en el marco de la elasticidad, es decir, cómo se ha ido creciendo o acortando los temas respecto al empleo y la informalidad frente a salarios en el año anterior, debemos recordar que es caótica y además el mismo INEC recordó y ha hecho aseveraciones sobre que le faltó incluso información dadas las condiciones en las que se elaboraron las encuestas. Entonces eso quiere decir que esta elasticidad del empleo y de la informalidad ha sido y sigue siendo tan variable porque hay elementos que todavía no asentándose, lo cual le hace tan complejo también tener una cifra muy validada respecto a aquello. Recuerden que además hay un problema estructural en la economía y en el marco del mercado laboral, es el hecho de una informalidad que crece, que se estructura por nuestra composición económica y que la hace difícil combatir. Y respecto al salario, a la subida del salario, para tratar de llegar a un equilibrio, sería conveniente reflejar lo que ya dice la fórmula, lo que arroja la fórmula, que sí, según nuestras estimaciones también va en un porcentaje que podríamos moderarlo entre el 2%, técnicamente, añadiendo el tema de productividad laboral, incluso la relación que existe entre el porcentaje del empleo y la informalidad en el Ecuador. Sería más o menos aquello. Sin embargo, luego de esta cifra que está más o menos pensada en el marco de una prudencia que pudiera tener el próximo año respecto no solamente a los costos, sino a la incertidumbre que todavía existe en los mercados, en las condiciones macroeconómicas, porque recordemos que subir este salario implica un impacto en varios otros cálculos económicos. Finalmente, yo quiero decir que en otros momentos, de manera no tan técnica, sí se subió, como manifiesta José, ¿no? Y los invitados y usted mismo, incrementos fuertes del 2013 al 2014, del 2014 al 2015, y tomando en consideración, como aseveraba anteriormente en otra entrevista, el hecho de que la unificación ya se dio también con el sector artesanal y con el trabajo remunerado del hogar. Entonces, estos elementos técnicos, quiero remarcar aquello, deben darles una luz a los trabajadores para que, más allá de ofertas de campaña, se tome en consideración el año que está por venir y la variabilidad que todavía existe en las cifras en el Ecuador, dadas las condiciones un poco precarias que se presentó en el 2021. Tal vez el 2022, incluso estas betas, estas variables, estas condiciones de la fórmula se puedan asentar más y sea mucho más fácil poder proyectar un crecimiento más sostenido, más formal, más seguro para la economía. Don Gabriel Recalde, si es que no hay una base técnica, los datos, la realidad, las proyecciones económicas, ¿cuánto puede incidir en la generación de empleo? Insisto que es la mayor angustia de los ecuatorianos. ¿Puede incidir negativamente un incremento más allá de las necesidades que tienen los trabajadores? Porque también hay que pensar, don Gabriel Recalde, no solo en quienes ya tienen empleo, en buena hora, pero no esos cerca de 6 millones que no tienen nada.
Por supuesto, por supuesto. Siempre va a tener un impacto de como que un pequeño desincentivo. Es normal, es lógico que si yo subo costos y quiero poner más que todo en la pequeña y la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? Va a tener un impacto porque si yo voy a invertir, para que la ciudadanía nos entienda, en la generación de algún emprendimiento, etcétera, y yo veo que los costos de todo que le arrastra a la subida de lo que estamos haciendo ahorita es mayor, sí me genera un desincentivo, pero eso no quiere decir que eso no se deba dar, porque claro, evidentemente la Constitución nos marca un tema progresivo y las mismas definiciones de OIT sí nos dicen en el marco del derecho social que tiene que, no, eso no puede ser una condición para decir, no, entonces no subamos, no veamos algo más allá. Entonces, lo que hay que tratar es llegar a un equilibrio, pero ahí, además del impacto que vamos a tomar en la decisión de ahora, yo creo que sí es necesario las reformas, porque las reformas pueden abrir. Hemos hablado, aquí se ha topado de manera primaria el caso colombiano, podemos topar el caso argentino, el caso peruano, pero al margen de eso, sí es necesario ver que las formas de contratación también se van cambiando, ampliando, pero creo que con reformas directas al código para no generar incertidumbre, porque si le generamos como códigos paralelos o como normas paralelas, más bien desincentivaría más. Yo creo que sí es posible sí es posible crear espacios de contratación un tanto más acondicionados al año 2022 sin necesidad de hacer unas fracturas jurídicas muy fuertes que creo más adelante podemos analizar. Volvamos con don José Antonio Hidalgo, representante de los empleadores. Hay planteamientos concretos que se ha formulado, decía don José Villavicencio, representante de los trabajadores, que una de las decisiones es pedir un aumento de $25 al salario básico cada 6 meses. ¿Qué implicaría esto? ¿Va a incentivar o desincentivar el empleo? ¿Estarían dispuestos en el sector empleador? ¿Cómo afectaría o cómo beneficiaría? Yo creo que viendo un análisis y también teniendo en cuenta lo mencionado por Gabriel, nosotros podemos elevar el salario lo que sea, ¿no? Pero el problema no está ahí. ¿Qué es lo que va a generar eso? Mayor informalidad. El problema está en poder aumentar la formalidad dentro del sector de trabajadores, ¿no? Ese es uno de los mayores problemas. Y creo que no solo en la parte laboral, en todos los sentidos. Cuando tienes precios mínimos de sustentación, cuando tienes diferentes esquemas donde te imponen un precio o un tema político, se crean distorsiones y se crean informalidades. Nuestra posición es motivar la formalidad. Nosotros queremos las mejores condiciones para los trabajadores, pero tienen que ir de la mano con la situación económica y también los análisis de competitividad. Aquí la discusión no debe ser cuánto fuimos, cuánto bajamos, cuánto se mantiene. No, la discusión debe ser cómo mejoramos la competitividad de Ecuador y cómo llegamos a pleno empleo. Pero la competitividad es un factor que nosotros tenemos que ver. El año 2022 para el sector bananero es muy incierto. Tienes un impacto logístico donde no va a haber espacios navieros, donde se han quintuplicado las tarifas navieras, donde los mercados internacionales con Europa, nosotros estamos entrando en una discusión con el Parlamento Europeo, con los retailers, que debe haber una responsabilidad compartida porque todas estas externalidades el mercado no está dispuesto a asumirlos. La tendencia de precios, por ejemplo, en nuestro banano en Europa ha venido cayendo al 20%, pero las exigencias siguen subiendo. Entonces, tenemos que ajustarnos a una realidad de que no es solo Ecuador, nosotros estamos expuestos a varias externalidades de mercado, a varias externalidades del mundo, y seguido no solo en la parte de los fletes, todo lo que son insumos y todo lo que son costos. Entonces, tenemos que verlo con esa visión de competitividad y repito, nuestra discusión es cómo llegar a pleno empleo y cómo formalizar más al sector. Y subiendo a lo que sea con una decisión política no es la solución a la formalidad.
¿Los $25 que plantean los trabajadores afectaría seriamente al sector empleador? No tomar una decisión técnica afecta al sector empleador. Hay que marcar un precedente siempre de manejarse de acuerdo a las cifras de la situación económica del país, ¿no? Y hay que ser consecuentes con esa situación. Impactos dentro de sectores donde es de mano de obra intensa, donde el costo laboral es del 40% y donde nosotros, repito, tenemos que también resaltar como Ecuador, y eso no lo estamos haciendo. Invito a todas las organizaciones privadas, públicas, a que resaltemos al mundo que Ecuador ya sobrepasa el estándar de salario digno tomando en cuenta todos los beneficios. Estamos tomando solo los $400, pero no vemos todos los beneficios que se tienen adicionales, como los decimoterceros, las utilidades, o sea, todo eso suma, todo eso es parte ya de lo que está ganando el trabajador. Entonces, viendo todos esos estándares, nosotros sobrepasamos el salario digno. Y eso está siendo reconocido afuera por el esfuerzo que nosotros hemos comunicado. Y a eso yo llamo a todas las organizaciones de trabajadores, empleadores y sector público a que hagamos esa declaratoria pública afuera. Ecuador sobrepasa el estándar de salario digno. Y esa es nuestra ventaja, va a ser nuestra ventaja competitiva más adelante, por esos reconocimientos que pueda tener el mercado más adelante. Pero tenemos que entrar en esa lucha a nivel internacional para que sea reconocido. Un aumento, como se ha planteado, afectaría, don José Antonio Hidalgo, a la necesidad de la consecución de un empleo, un pleno empleo en el Ecuador. Si ya tenemos mayores inconvenientes con informalidad, ¿no? a nivel de la parte laboral y a nivel de sectores controlados. Repito, no tomar una decisión técnica afecta y ahonda más los problemas de informalidad del Ecuador. Y creo que ese es el mayor inconveniente para el país y donde nosotros tenemos que estar unidos batallando esa informalidad. Don José Villavicencio, ¿no pudiera verse afectado el plan de lograr pleno empleo en el Ecuador, un incremento que más allá de la legitimidad que tengan en el planteamiento, pudiera afectar, como ha dicho don José Antonio Hidalgo, la competitividad y la situación de las empresas? Miguel, mire, primero frente a lo que decía Gabriel, no nos olvidemos que el famoso acuerdo ministerial aprobado por Andrés Isch en sus análisis y en sus elementos que planteó de la elasticidad y otras cosas, aterrizó a congelar el salario básico para el 2020, que tiene un proceso de demanda en la Corte Constitucional, que lamentablemente ya ha pasado cerca de 8 meses y no se pronuncia frente a un congelamiento que se hizo para el 2020 y respetando y violentando la Constitución que claramente se ha planteado, tiene que ser progresivo y que la misma OIT lo plantea. Segundo, nosotros ratificamos el hecho de que las personas que por lo menos tengan empleo tienen que tener un salario justo para ir cerrando esa brecha entre el salario y el costo de la canasta básica. Los $400 hoy, más allá del 13º, del 14º, no cubre ni siquiera el 60%, porque el trabajador tiene que pagar arriendo, tiene que pagar educación, salud y los servicios básicos. Ni los $400 le alcanzan, no se digan los 200 que hoy están ganando. Todos esos elementos hay que analizar. Entonces, es valioso lo que plantea José Antonio. Hay que hacer, sí, el análisis técnico, pero también hay que ver la rentabilidad, la productividad, el tema social, que es fundamental para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos. Entonces, sí, nadie puede desconocer de que han habido afectaciones, cierre de la pequeña y mediana industria en el 2019 y sobre todo en el 2020, producto de la pandemia. Nadie. Pero también las cifras demuestran que hay empresas de que duplicaron su producción y sus ganancias. Entonces, todos esos elementos hay que tomar en consideración para discutir y analizar esta problemática que es fundamental. Y yo reitero lo siguiente. Primero hay que establecer una política laboral en el país acompañada de salarios, de una política salarial. No existe, mi estimado Miguel, no es correcto que se llegue en noviembre, diciembre de cada año y aterricemos en lo mismo.
que en 2 reuniones o 3 poder analizar un tema que es muy complicado, muy delicado y sobre todo para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces no se puede hacer eso en 3 reuniones. Y frente a eso nosotros decimos que evidentemente teniendo un salario que permita la progresividad, como establece la Constitución, va a generar más empleo. Hay que controlar la informalidad que evidentemente existe. Hay que establecer el control de precios que también no existe, pues, porque se han incrementado los productos de primera necesidad producto del incremento de los combustibles. Más allá que nos digan que no, porque cuando uno va al mercado, a la tienda, se refleja que eso sí existe. Entonces tienen que ver varios componentes. La preocupación es de que en el tema de los costos de producción solo se fije en el tema salarial, pero no se está fijando en los otros elementos que también se puede analizar, en el tema de los servicios básicos, en el tema de la tramitología que existe, pero solo se apunta a quienes generamos la riqueza, que somos en este caso los trabajadores. Entonces sí es fundamental también analizar el sector social. Usted dice una verdad, el país debiera contar con una herramienta, con una política salarial que dé certidumbre a todos, al empleador hacia dónde va, el trabajador igual, al Estado, para que sepa qué va a pasar en la fijación del salario del siguiente año. Sin embargo, quisiera consultarle, don José Villavicencio, ¿cuáles son los sustentos técnicos para el planteamiento que ustedes hacen? Porque déjeme también recordarle, y esto no es peyorativo, esto es parte del registro histórico. En Japón, cuya realidad la conocimos en su momento, ellos cambiaron, los trabajadores, el planteamiento del pliego de peticiones, que es fundamental la atención a los trabajadores, importante que hay que hacerlo, por el pliego de ofrecimientos. ¿Cuáles son los sustentos? Porque si no mejora la producción, la productividad, ¿cómo puede una pequeña empresa, no hablar de las grandes, una pequeña empresa sostener el incremento de un salario? ¿Cuál es el sustento técnico que ustedes exhiben para convencer a empleadores y al gobierno del aumento? Miguel, no podemos solo únicamente aterrizar en la pequeña y mediana industria, porque varios invitados han planteado que son las grandes empresas las que generan más empleo. Y usted sabe de que hay una revista prestigiosa que anualmente saca el análisis de las ventas, rentabilidad y el porcentaje de ganancias anualmente. Hoy lo hizo en el mes de septiembre. Y ahí se ve cómo han incrementado más de 3.000 empresas su producción, su rentabilidad. Y eso es fundamental. Segundo, mire, el mismo INE plantear que se ha perdido el poder adquisitivo. Desde el 2016 se viene arrastrando ese poder adquisitivo. ¿Cómo lo recuperamos entonces? Acortando la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Está entonces las cifras de la reducción de la jornada y del salario. No son inventos, Miguel. Más de 270.000 trabajadores siguen ganando $200. Por Dios, ¿quién puede vivir en nuestro país con $200? Y entonces ahí están los análisis que hay que tomar en consideración. Producción, venta, rentabilidad, el precio del consumidor, etcétera. Y entonces, evidentemente que hay elementos suficientes para considerar de que se debe ir a una política general de sueldos y salarios. Mire, si es que hubiera habido en estos últimos 15 años la política general de sueldos y salarios, un buen porcentaje de trabajadores hubiera ido acortando la brecha entre el salario y el costo de la canasta básica familiar. Pero no existe. Si revisamos las cifras que tengo en mis manos, desde el 2006, no se ha incrementado una política general de sueldos y salarios. Una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%. ¿No teme usted, don José Villavicencio, que el aumento que ustedes plantean pudiera generar mayor desempleo? Es decir, no solo las grandes que pueden pagar, sino la mediana, la pequeña, que se vea afectado por el incremento salarial, que corte los contratos y se liquide esto, y en lugar de fomentar el empleo pleno, se reduzca aún más. Yo puse dos elementos de que no ocurrió, más allá que hayan sido decisiones técnicas o políticas. No ocurrió, pasó todo lo contrario. Se generó más empleo en el país. José Antonio decía un elemento. Los trabajadores, sí, se recibe el 13º sueldo en diciembre. ¿Y por qué se mejora la economía en los meses de diciembre, enero y parte de febrero?
Porque hay más circulantes, porque el trabajador que por lo menos tiene empleo recibe un adicional y ese adicional lo invierte en el tema de diciembre, enero y parte de febrero. Por eso se mejora la economía en el país. Y no lo digo yo, lo muestran las cifras anualmente. Entonces es un elemento más de que teniendo circulantes se mejora la economía en el país. Quisiera citar un ejemplo, don José Villavicencio, de que lo técnico debiera anteponerse a lo político. La Asamblea Nacional, de manera demagógica, la anterior, aprobó lo que los maestros con legitimidad aspiraban, tanto el incremento de sus salarios cuanto la jubilación muy reconocida que debe hacerse a los profesores. La Corte Constitucional les llamó la atención y les dijo, ¿cómo ustedes aprueban políticamente, sin fundamento técnico, estos incrementos? Porque no pusieron el financiamiento, los irresponsables asambleístas no pusieron financiamiento. Eso no puede llevar en un manejo delicado, combinar lo técnico, finalmente con lo político, para que tenga un sustento el incremento salarial. Obviamente, por eso yo planteo de que no hay que tomar en cuenta solo lo técnico. Hay que tomar en cuenta lo técnico, lo político, pero también lo social, que es fundamental. Don Gabriel Recalde, en estas condiciones, ¿cuál sería su posición respecto de las aspiraciones de los trabajadores y la posición de los empleadores? Un incremento como se puede aspirar legítimamente no pudiera ser contraproducente para el fomento del pleno empleo en el Ecuador, en el que se aspira, y muchos viven en angustia. Hay gente que no gana efectivamente, como decía don José Villavicencio, el salario básico de $400 y van a ganar 200 porque necesitan. Hay una angustia y una desesperación por contar con algo antes que nada. Por supuesto. Algunos puntos, ¿no es cierto? Mi estimado José, cuando se refiere al acuerdo ministerial, es verdad. Es verdad, porque el acuerdo ministerial se abre a estas otras variables para acompañarle al inciso segundo del 118 y está por verse cómo se observa a nivel a nivel judicial, a nivel constitucional. Sin embargo, independientemente visto desde la objetividad técnica, las variables de la informalidad y la elasticidad del empleo son condiciones macroeconómicas que son necesarias de mirarlas, ¿no? Para poder mirar las aristas que él también plantea, igual que José. Eso como primer elemento que en todo caso deberíamos entrar a hacer una reforma al segundo inciso del 118 y establecer una nueva forma, una nueva reformulación de la política salarial que esté ligada a tal vez unos condicionamientos distintos, o que los condicionamientos que acompañen a la recuperación de la pérdida adquisitiva del dinero que se dio en el año anterior se puedan ver reflejadas en el año subsiguiente. Pero eso no está escrito así. O sea, si es necesario entonces visibilizar técnicamente eso que él refleja y pone en la postura en el tema de debate a nivel de norma para zanjar esta diferencia técnica y jurídica, que es, me vuelvo a referir, bastante puntual. La otra, algunos elementos que él ha señalado, igual José, que son muy importantes. Yo quiero señalar el tema de la informalidad. Para el tema de la informalidad, sí, pues obviamente es necesario hacer un esquema que acompañe e incluya a muchos sectores de la economía que hoy no se encuentran regularizados, y entre esos los que se explotan, los que se expandieron en el año 2021, el tema de plataformas digitales, el tema de teletrabajo, el tema de otras modalidades que han ido y siguen surgiendo en el marco del transporte, en el marco de los servicios, en el marco de las actividades que van en el sentido de lo que hoy se conoce como la uberización de la economía, es decir, esta tendencia que hoy tenemos a compartir entre ofertas y demandas en la economía y que no están siendo formalizadas, estimado Miguel y compañeros, porque la verdad es que y sí hay los elementos productivos y de costos para que ellos pasen a la economía formal, porque de hecho esas actividades son economías formales.
En relación a la reducción de la jornada, que lo mencionó 2 veces, es verdad, pero en anterior entrevista recordará, estimado Miguel, que yo ya mencioné este punto, y es el hecho de que no se está regulando de manera adecuada el seguro de desempleo, y que el Ecuador tiene que avanzar a la ratificación del convenio 102 y 168 para que eh, eh, pueda sobrellevar lo que implica la reducción de la jornada. Es muy verdad eso, pero nos hace falta instrumentos y nos hace falta que en el seguro de desempleo se acorten los tiempos, porque hoy está después de 60 días, y que los porcentajes, como mencionaron los trabajadores y los empleadores, tenga mayor presencia el Estado a fin de que pueda soportar lo que es la reducción de la jornada que, dicho sea de paso, en la propuesta de ley de oportunidades también se vuelve a plantear. No es raro tener en la normativa reducciones de la jornada. Hablo de este punto porque le afecta directamente a lo que va a tomarse como decisión estos días. Entonces, sí es necesario tener una estructura jurídica nacional e internacional mucho más sólida para poder sobrellevar el tema de reducción de la jornada. Y finalmente, dos temas que creo que son vitales. El porcentaje del empleo en la gran empresa es importante, pero la verdad es que la gran cantidad de la facturación podría estar concentrada en las grandes empresas, pero al igual la facturación y el número de trabajadores está asentado fundamentalmente en la empresa pequeña y mediana, que son las miles de empresas que se encuentran en el país, que están alrededor del 90%, que incluyen estas dos categorías, que están categorizadas en el código de la producción, comercio e inversiones, y que tienen un estándar por número de trabajadores y por tamaño de empresa. Puede ser, y algún dato ya se debatió, y hemos nosotros analizado la posibilidad de poner estándares y costos que se ajusten a ese tipo de compañías, a ese tipo de empresas, para que puedan poder sobrellevar circunstancias como las de las subidas de los costos laborales, los costos tributarios, los costos municipales. Es decir, esto hay que mirarlo también de una manera integral, incluso hasta factores que están de manera indirecta y paralelo relacionados a los costos laborales. Y finalmente, la brecha de salarios. Yo quiero recordarles a los representantes que están acá, de los trabajadores y los empleadores, que el Código del Trabajo tiene un artículo que es el de brechas salariales, que no ha sido utilizado hasta ahora, y que lo que justamente plantea es el hecho de que se acorte la brecha salarial, que cada vez que los dueños de las empresas o los grandes empresarios suban sus sueldos, suban sus rentabilidades, los obreros o los trabajadores de la primera línea de la contratación también suban ese porcentaje. Ese artículo es un elemento técnico y jurídico que hago colación porque no ha sido utilizado, porque se dice que tendría que tener una viabilidad técnica en un acuerdo ministerial, pero la base jurídica para tratar de poder sobrellevar el tema de brecha salarial existe en el Código del Trabajo, que fue insertada en la Ley de Justicia Laboral. Obviamente está en el tema del debate de los actores de que se pueda afinar, pero al menos el instrumento está visibilizado en este momento. Una pregunta final para nuestros invitados. ¿Es necesario, don José Antonio Hidalgo, establecer una política salarial que dé certidumbre? Quizás parte de ello sería una reforma laboral, la nueva contratación, sin quitar nada a quienes ya tienen, pero sí una nueva contratación para los nuevos. Y finalmente el tema salarial quedará en manos del gobierno, y el gobierno será el que fije en estas condiciones de falta de acuerdo. Don José Antonio. Yo creo que el país necesita algunos cambios estructurales. Si bien son recién 6 meses de gobierno, hay muy buenas señales a nivel de trabajar en base a una competitividad para nosotros, para acuerdos comerciales. Pero toma un poco más de tiempo, ¿no? Y estos cambios estructurales entendemos también que no son sencillos en las condiciones políticas y presiones que hay dentro de Ecuador, pero sería lo ideal, porque repito, nuestra discusión no tiene que estar en si se sube o no se sube.
en economías donde tienen pleno empleo, ahí no está la discusión, sino es cómo volver al Ecuador más productivo, cómo podemos nosotros incrementar nuestros productos de exportación afuera, cómo podemos ganar más mercados. Y voy a repetir la frase del presidente que se repite ya en todo lado, que me parece un buen posicionamiento. Necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador para poder lograr este objetivo de pleno empleo y de justamente tener un país más fuerte. Va a haber que dejar, don José Antonio, con esto concluimos, va a haber que dejar en manos del gobierno el incremento, la fijación del salario básico. Nosotros esperamos que se cumpla el acuerdo. Nosotros somos personas que tienen que respetarse la ley y que tienen que manejarse de acuerdo a un planteamiento técnico, ¿no? Fuera de lo técnico, yo repito lo que indiqué al inicio del programa, fuera de lo técnico sería un desacierto en las condiciones económicas que nos encontramos. Así que esperamos que tomen una decisión técnica, porque ofertas de campaña hubieron muchas, y a nivel de empresarial también. Y tenemos que mantenernos en esa línea. Don José Villavicencio, ¿cuál es la expectativa que tienen finalmente? Si no hay un acuerdo, finalmente el gobierno será el que determine esto, y sobre la necesidad de las reformas laborales en el Ecuador. No somos parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, sin embargo, la historia se va a repetir. No van a haber acuerdos y será el gobierno a través del Ministerio del Trabajo quien fije. Nosotros consideramos de que se debe Permítame, discutir don José esto. Villavicencio, no están ustedes, pero sí hay delegados de los trabajadores allí, ¿no? Bueno, están los que están desde el 2015, me parece, los mismos. Yo por respeto no quisiera nombrarlos, y algunos han venido sirviendo de alfombra de los gobiernos de turno, como los señores representantes de la CUT, que estuvieron los 14 años con Alianza País y hoy están con el presidente Lazo. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa gente? Sin embargo, todo apunta a que no van a haber acuerdos, y esta realidad hay que cambiarla. Nosotros decimos la Constitución está por encima de cualquier acuerdo, y hay que ver la realidad económica y sobre todo la realidad social para esto. Sin embargo, no van a cambiar las cosas. Don Gabriel Recalde, queda en manos del gobierno y a lo mejor queda todavía pendiente esa reforma laboral que requiere el país. Precisamente una de las herramientas para dar certezas con una política salarial. Sí, evidentemente yo creo que el desafío podría estar pasando por el gobierno, evidentemente, como ha sido una tónica que hemos visto a lo largo del último tiempo, y un desafío muy fuerte para el gobierno frente a su propuesta, me parece, y frente a la realidad del país. Sin embargo, yo todavía creo que es posible que el gobierno se reinvente y pueda crear una postura que pueda estar también en sintonía de su propuesta inicial, que de alguna manera es tal vez un poco excesiva o fuera del marco, pero que pudiera conciliar con aquellas aspiraciones de los trabajadores sin que se desapegue tanto de los elementos técnicos que hemos dicho. Es muy difícil porque los márgenes con los que ahí se va a manejar pues son realmente reducidos y muy, muy exiguos. Sin embargo, podría, sí, con las condiciones económicas mejores de los próximos años, los cuales están ya proyectadas por muchos organismos, ser mejores, y ahí sí tal vez avanzar más sostenidamente a la propuesta del gobierno de manera inicial. Y respecto a las reformas, fundamental, porque tal vez no lo desarrollamos en este panel tan a profundidad. Sin embargo, las reformas y la inclusión de otros mecanismos, modalidades, repensar nuestra forma de la contratación, y termino diciendo algo muy importante: construir las reformas por medio del diálogo social tripartito con consulta, le daría una legitimidad al gobierno, a las reformas y a la viabilidad macroeconómica, una legitimidad que sería muy importante, y aspiramos a que el gobierno pueda visibilizar ello y ser un canal de construcción para que eso se legitime. Entiendo yo el próximo año, porque a este punto tal vez la parte de la ley de oportunidades en el marco de las reformas laborales ya no tenga tiempo para abordarlas el gobierno. El tema de las reformas laborales, como ha dicho don Gabriel Recalde, no ha sido materia de este debate, pero nos comprometemos a volver a analizar. Pusimos como escenario primero el tema
de la fijación del salario básico en el Ecuador. Hacemos votos porque cualquiera que sea la decisión del aumento, esto no afecte a la generación de fuentes de empleo, que es la mayor angustia que tienen cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen nada, nada absolutamente, y están en la informalidad. Y es obligación del Estado, es obligación de todos los sectores, del sector empresarial, del sector laboral, trabajar en ese sentido para que aumente la fuente de empleo pleno en el Ecuador. Agradezco la participación de José Antonio Hidalgo, representante de los empleadores de la Asociación Ecuatoriana de Banano, José Villavicencio, representante de los trabajadores, y Gabriel Recalde, del Centro de la Política Laboral. Muchas gracias, su participación y su aporte siempre valioso. Muy amables. Buen día. Buenos días, un abrazo a la distancia. Muy amable. 8:20 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con otra de las preocupaciones en la coyuntura en el Ecuador: cómo enfrentar y controlar el sistema carcelario. Hay necesidad de nuevas reformas, endurecer las penas, que vuelve el populismo penal. Preguntas que flotan y que queremos despejar con dos penalistas académicos, la doctora Paulina Araujo y el doctor Pablo Encalada. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.